Hola a todos y bienvenidos un día más a Psicología en Proceso. De nuevo, mi nombre es Yandir y el día de hoy, como primer capítulo de esta serie que vamos a ir realizando conforme pasen los días, tenemos, como ya vieron en el título, un libro muy importante para lo que es la psicología y siento yo que en general la humanidad. En el libro del que vamos a hablar el día de hoy es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. ¿Por qué El hombre en busca del sentido? El hombre en busca del sentido es un libro de muy fácil lectura. Considero yo que es uno de los libros esenciales para todo psicólogo o cualquier persona que se quiera aventurar en lo que es el estudio de la mente humana, ya que nos plantea una situación muy interesante. Un poco de la sinopsis del libro es que Viktor Frankl, el autor, nace en 1905 en Austria, muere en 1997, pero especialmente durante su adultez, él es parte de todo lo ocurrido con Alemania en la época de 1939 a 1945, ya que aparte de nacer en Austria, él también era judío. Entonces, todo lo que fue el Holocausto termina afectando de manera directa a Viktor Frankl, ya que él es enviado a un campo de concentración, al igual que varios de sus familiares. Esto termina generando cierto trauma en Víctor, pero también él, al ser un psiquiatra y neurólogo, toma esta experiencia para escribir este libro. Que este libro no es solamente él relatando su experiencia, es también él llevándonos a la mente de una persona que se encuentra en una situación inimaginable, una de las situaciones posiblemente más horribles que cualquier ser humano podría experimentar. Y es aquello lo que lo lleva al final a desarrollar la logoterapia, que estos conceptos los vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son los temas que me gustaría tratar el día de hoy? Número 1, la historia del libro, cómo se crea este libro, cómo se origina, cuál es la idea. Número 2, la historia en el libro, todos los acontecimientos que se viven durante el campo de concentración, tanto el primero que él está como su llegada a Auschwitz y su posterior escape, o bueno, llamémoslo liberación. La importancia histórica que tuvo este libro, y no solo el libro, sino todos los aportes de Viktor Frankl a la psicología, la actualidad de lo que es el humanismo y la logoterapia, y un poco de críticas de lo que se ha hablado sobre este libro, que de nuevo es uno de los libros que uno ve en la carrera de psicología. Entonces uno escucha diversas opiniones o lee opiniones en internet de críticas que son totalmente válidas, ya que, como vamos a ver, es una experiencia casi... Bueno, la crítica no va tanto hacia la experiencia de Frankl. Las críticas van más a la terapia que él desarrolla, la logoterapia. Y estas críticas son, de nuevo, muy válidas, ya que la logoterapia es muy humanista. Y el humanismo, cosa que vamos a ver de nuevo más adelante,
no es algo del agrado de todos. Pero no me quiero adelantar y vamos a iniciar primero con lo que es la historia del libro. De nuevo, como mencionaba, Viktor Frankl se encontraba en Austria durante el surgimiento de la Alemania nacionalsocialista, lo que lo termina condenando a pasar muchos años durante esta guerra en un campo de concentración, como varios judíos terminaron al igual que él. Antes de ingresar al campo de concentración, Viktor Frankl tenía un manuscrito, una idea de libro, ya que él también estaba muy enfocado en lo que es el psicoanálisis. Entonces, este libro no lo pudo terminar antes de entrar al campo, pero sí conservaba un manuscrito, el cual, en teoría, se lo debieron haber quitado al entrar. ¿Qué sucede? Que él lo esconde, pero se da cuenta que si lo descubren, lo pueden castigar. Él va hacia uno de los guardias y le comenta esto, que él tiene un manuscrito, que es solamente un libro que él quiere terminar y demás. Y en ese momento, el guardia, con una expresión sarcástica, suelta una expresión casi de risa, agarra el manuscrito y lo rompe enfrente de él. Esta experiencia no rompe solamente el manuscrito. También le dejan claro a Víctor que su experiencia o lo que va a vivir va a ser completamente deshumanizante. Entonces, eso es más o menos la historia del primer libro que él escribe. Adelantándonos un poco más al futuro, cuando ya logra escapar o ser liberado, Víctor tiene todavía estos sentimientos de pesar, estos traumas, secuelas que le dejaron el estar tanto tiempo sufriendo los abusos de parte de los soldados, que de forma como catarsis, la catarsis para aquellos que no están familiarizados con el término, es una forma terapéutica que desarrolla Sigmund Freud como parte inicial del psicoanálisis, ya que él veía que las personas, al hablar de sus problemas, se sentían mejor. Entonces, Viktor Frankl, haciendo uso de esta técnica, decide soltar todo lo que vivió, todos sus problemas, en un escrito. Que este escrito es El hombre en busca del sentido, el cual originalmente no se llamaba así, tenía otros nombres. Este libro al inicio realmente no fue un éxito comercial como varios libros que perfectamente podemos pensar que salen y son un éxito mundial y venden millones de copias. Para nada. De hecho, este libro se tuvo que reeditar en varias ocasiones. La edición final, además de toda la historia de lo ocurrido durante los años en los campos de concentración, también agrega un apartado extra explicando la logoterapia. ¿Qué sucede? Viktor Frankl, a base de todas sus experiencias, genera una terapia. La logoterapia es la terapia del sentido. Logo significando sentido. Entonces vamos a abordarla un poco más adelante, pero
nada más para que quede un poco claro ese término, que lo he mencionado ya en varias ocasiones y todavía no lo he explicado. La logoterapia es la terapia del sentido, y de ahí nace también el nombre de este libro, y es por eso que la última edición ya viene nombrada como El hombre en busca del sentido. Este libro, a palabras de la introducción, al menos de la edición que yo tengo, comenta que lo que procura es responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? Y ese considero yo que es uno de los grandes aportes de este libro, porque nos va a dar una gran perspectiva de cómo era la mente, qué pasaba por la mente de no solo Frankl, ya que al final él es el que cuenta sus experiencias en carne propia, sino también las cosas que él ve, ya que obviamente no está ahí solamente como un espectador. Él también vive las situaciones, convive con los prisioneros, hablan, comen juntos, trabajan juntos y sufren juntos. La lección que le quedó a Frankl de todo esto es sobre el sufrimiento, que siento yo que es una de las bases de lo que es al final la logoterapia. Él comenta que el sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Y esa frase es con la que quiero que se queden por el momento. Vamos a darle un poquito una explicación a lo que es el sentido. El sentido, Frankl nos lo pone con una situación que él vivió. Él primero comenta que para mucha gente, o bueno, mejor dicho, para él, el sentido es más una cuestión de hecho que de fe. Y esto se explica con una pequeña conversación que él agrega, que tiene con uno de los prisioneros. Cuando Frankl, él creyéndose ya muerto prácticamente, ya que estaba enfermo y lo iban a mandar ya a uno de los campos de concentración con los crematorios, le comenta a uno de los camaradas que él tenía su última voluntad. Y cito directamente: escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile, en primer lugar, que hablamos de ella todos los días, a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso el sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Con esta frase, o con estas palabras que le dice a Otto, Frankl es donde nos da lo que es el sentido de la vida en sí, ya que la última voluntad de él perdería valor si se interpreta en una clave emocional o una clave sentimental, ya que al final son solo palabras, pero el sentido de la vida, en la percepción de Frankl, es así de natural. Son amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones o nostalgias. Todo aquello que sirve como palanca para realizar una acción. Concluida esta introducción, quiero proceder ahora sí a nuestro segundo punto, que es ya la historia en el libro. ¿Qué es lo que sucede o qué es de la vida de Frankl al ser expuesto a esta situación de ir a un campo de concentración?
De nuevo, no quiero que se entienda este libro como unas declaraciones de una persona pobrecita, se puede decir, como una persona que sufrió y que nos tiene que dar pena, sino más bien quiero que lo vean como un testimonio psicológico, ya que al final de eso es este canal, de la psicología, del estudio de la mente. A pesar de que sí hay situaciones muy feas y situaciones de sufrimiento, todo esto que él vive y pasa, no lo llega a contar de esta manera, como digo, de pesar, sino para que nos demos una pequeña idea de hasta qué punto puede llegar la mente humana a sobrevivir y hasta qué punto puede llegar la mente humana a desmoronarse si es sometida a tales niveles de desesperación. Como primer capítulo de el libro tenemos lo que es la selección activa y pasiva. De esta parte del libro lo que quiero rescatar es cómo Frankl ya era consciente de que seguir vivo en el campo de concentración exigía la muerte de otro, ya que a los guardias no les importaba la vida de las personas en ese momento. Simplemente eran un número. Y por tanto, al ser solo un número, ellos eran sacrificables. Frankl comenta que aquellos que sobrevivieron, ya sea por casualidades o milagro, posiblemente no hayan sido los mejores, aquellos que regresaron, ya que mucha gente capaz, mucha gente buena, muchos estudiados, ya que, como comento, Frankl era un neurólogo y un psiquiatra, no era una persona de escasos recursos, era de hecho alguien que tuvo la oportunidad de irse para Estados Unidos, de haber renovado su visa, pero decidió quedarse en Austria por sus padres y también junto con su esposa embarazada, que de ese tema lo vamos a hablar también más adelante. Okay. El segundo capítulo, o ya el inicio en sí del libro, es el informe del prisionero número 119.104. Como comentaba, al final todas las personas que ya estaban dentro de este campo eran solo un número, y este fue el que se le asignó a Víctor. Esto es parte de la deshumanización. Tú ya no tienes un nombre, ya no eres una persona, eres solo un número más. Eres algo cuantificable. No eres alguien que piensa, no eres alguien que objeta, no eres alguien que opina. Solo eres un número y así tienes que aceptarlo. De lo que comenta Frankl en estos primeros capítulos o en estas primeras partes del libro es como aquellos que fumaban significaba que habían perdido la voluntad de vivir, ya que solamente sentían la intención fatal de disfrutar sus últimos días, ya que para conseguir cigarros se tenía que intercambiar. Habían trueques dentro de este lugar y uno de los trueques más comunes eran a cambio de comida. Entonces normalmente aquellos que fumaban y eran prisioneros comunes ya eran nada más disfrutando sus últimos momentos, significando que no requerían ya la comida. Pasando ahora sí a ya la experiencia
de Frankl llegando al campo de concentración, la primera emoción que él nos describe es el shock. El shock de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué somos tantas personas en un tren llegando a un lugar a ser encerrados? Comenta Frankl que él se estremeció del horror. Él no difería a lo imaginado, pero lentamente se tendría que acostumbrar a toda la barbarie que iba a experimentar. Esa sensación de shock, creo yo, que la podemos vivir en general en muchas situaciones, no solamente una situación tan extrema como esta. Varias veces hay momentos en la vida en los que una persona puede perfectamente estar bien un día y el día siguiente recibir tal mal noticia que lo único que le queda es aceptar esa nueva realidad. Pasé de, por ejemplo, reír ayer con la persona que amaba a hoy pensar en su velorio. Y esas situaciones son algo que se vive día a día. Y por eso siento, de nuevo, la importancia de este libro, ya que esta es la situación posiblemente más extrema, pero se puede extrapolar a varias situaciones de la vida cotidiana o de un día a día de cualquier persona. Pero sigamos. Una de las primeras partes del libro que nos comenta Frankl es la primera selección. Realmente la selección era si estaba enfermo o viejo, se iba para directamente los baños, que realmente eran los crematorios, y aquellos que se veían con la suficiente fuerza para poder trabajar se iban a unos campos de concentración específicos donde se los obligaba a hacer trabajos forzados. De este capítulo rescato esta conversación de Frankl que tuvo con un recluso. Ya él habiendo sido asignado en la primera selección, le pregunta a otro recluso que si sabía a dónde habían mandado a su amigo. Este le pregunta, ¿lo enviaron a la izquierda? Le contesta que sí. Y lo único que responde es, pues ahí lo tienes. ¿Dónde?, preguntó Frankl. Y lo único que hizo el recluso es apuntar al cielo, a una nube de humo que se alzaba a lo lejos, ya que, de nuevo, los baños en los campos de concentración normalmente se referían a aquellos lugares donde cremaban los cuerpos en conjunto. La desinfección. La desinfección es el proceso donde realmente sí los bañaban. Esta fue, comenta Frankl, su primera sensación de decir, tengo que borrar todo mi pasado, hacer borrón y cuenta nueva y dejar atrás mi vida anterior, ya que esta es mi nueva realidad. Se les despoja de todos sus bienes a los prisioneros, incluyendo la ropa. Se meten todos juntos y se les da un baño, casi como animales con una manguera. Y esto es el momento real donde Frankl siente, ya que todo lo que había conocido se ha ido. Al final fue un baño de agua fría, podemos decir. Pasando ahora a lo que son las primeras reacciones de un prisionero. Lo que nos comenta en el libro Frankl es que muchos sentían un humor macabro. La conciencia de no tener nada es lo que provocaba ese humor. Humor refiriéndonos al estado de ánimo. Al final todos estaban decaídos. Lo único que tenían era una existencia desnuda. Querían saber qué iba a pasar. Pero
a los pocos días ya esa curiosidad pasó de estar ahí a desaparecer. Casi que quedaron como simples maniquíes que iban andando. Y lo que rescato de esta parte en específica es aquella famosa frase que nos dicen que si el hombre puede acostumbrarse a todo, es sí, pero que es mejor no preguntar cómo lo hace. El suicidio es posiblemente un tema que se nos puede venir rápidamente a la mente en estos casos, ya que al experimentar tal sufrimiento, ¿cómo esas personas no pensaron en decir acabo con todo? Número uno, debemos pensar en la situación de el instinto de supervivencia. Nadie quiere morir realmente. O bueno, decir esto, ¿verdad? Como psicólogo es posiblemente un poco controversial, pero yo sí diría que realmente nadie quiere morir. Lo que muchas personas quieren es dejar de sufrir. Cuando se tiene la poca esperanza de que hay salvación, esa esperanza es lo que lo mantiene a uno ligado a seguir adelante. Frankl comentaba que realmente ellos sí tenían la idea de suicidarse prácticamente todos los días. Pero al vivir esa primera experiencia de shock, como que le perdieron miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque si lo pensamos bien, ya sobrevivieron. Fueron supervivientes. En la primera selección donde determinaban usted muere y usted no, ellos sobrevivieron. Ya hay cierta esperanza de que tal vez ellos son un poco elegidos de algo. A pesar de que, como también comentó Frankl, muchas veces será simplemente suerte. La apatía. La apatía es una de las reacciones que más experimentaban, se puede decir, los prisioneros, ya que la tortura interior, las sensaciones de dolor, el estar cansados todos los días y con hambre, aparte de que se hacían muecas, caras, o incluso el hecho de hablar mientras estaban conviviendo, comiendo y había un guardia cerca, lo que resultaba es en ser castigados. Entonces, completamente perdieron ellos sus ganas, se podemos decir, de seguir adelante. Completamente pierden toda la emoción. Y eso es lo que resulta es en la apatía. No sentían repugnancia, no sentían piedad, no se sentían indignados y no sentían horror. Ya no sentían. De nuevo eran como simples robots, como maniquís, andando. Y esto no es solamente por la tortura mental, hay que pensar en la tortura física. La inanición, el estado de inanición es lo que nos puede llevar a sentir tal apatía. No por nada, eh, muchas personas en cuadros depresivos casi no demuestran emociones y normalmente van con ligados de cierta manera con problemas alimenticios, ya sea comiendo mucho, en casos de ansiedad, para calmar estos sentimientos, o muchas personas dejando de comer ya que no sienten las ganas y más bien el hecho de no comer alimenta ese malestar, tanto emocional como físico, que puede resultar en una apatía. No a nivel tan extremo como el que estamos viendo ahorita mismo en el libro, pero sí una cierta medida. Pero lo que sucede aquí es que la falta de emoción
es aquello que le despertó a Frankl el interés profesional, ya que él comentaba que mientras comía sopa, vio cómo se desplomó una persona en el patio y él veía el cadáver de esa persona. Sin embargo, seguía comiendo su sopa. Eso no le generó ningún sentimiento de malestar y eso le extrañó. Y es eso lo que a Frankl lo anima a continuar su manuscrito que fue destruido al inicio de su estancia en los campos de concentración. Y lo que al final resulta como el primer libro que publica y posteriormente lo que lo anima a publicar este. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que sucedía mucho con los prisioneros? Estos eran agredidos constantemente por los guardias, tanto física como psicológicamente. Les decían cerdos, les decían, bueno, prácticamente cualquier insulto. Incluso si intentaban ayudarse entre ellos, les pegaban, ya que si una persona no tenía la fuerza suficiente para continuar trabajando, esa persona o ese número debía ser descartado y reemplazado por otro. Eso es lo que realmente hería. Y eso alimentaba ese sentimiento de apatía. Pero, ya pasando a un tema un poco más interesante, es con los sueños. ¿Qué soñaba o qué llegó a soñar una persona en esta situación? Lo que Frankl nos dice es que las personas sufrían una regresión en sus sueños. Retrocedían a un estado más primitivo de su vida psíquica. El psique entendiéndose como la mente. Soñaban con pan, pasteles, cigarrillos e incluso un simple baño de agua caliente. Esto es muy interesante, ya que al ser despojados de sus necesidades básicas, con lo que soñaban no era ni siquiera con la liberación. No soñaban con escapar, soñaban con lo más básico. Y aquí quiero traer un tema que es muy importante en el humanismo, que es la pirámide de Maslow. Maslow, también un humanista, al igual que Frankl, él nos habla de una pirámide de necesidades. Desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, siendo la autorrealización. ¿Qué sucede con la pirámide de necesidades? Que nosotros no podemos pensar o buscar necesidades de un nivel mayor si no hemos cumplido el nivel que está por debajo. El primer nivel son estas necesidades básicas: comer, dormir, beber agua. Son las necesidades básicas del ser humano. Si nosotros no cumplimos estas simples necesidades, no podemos pasar al siguiente nivel, y esto es lo más bajo de la pirámide. Después de las necesidades básicas tenemos las necesidades de seguridad. Llámese tener un techo sobre la cabeza, tener estabilidad económica, estabilidad emocional, en sí la seguridad. Entonces, los prisioneros ni siquiera podían pensar en estar seguros, como por ejemplo en sus propias casas, ya que al ser despojados de todo, solo pensaban en comer, pensaban en saciar sus necesidades básicas. Y esto de nuevo es muy muy interesante, ya que es un tema del día a día. Pensemos por ejemplo en una persona que tiene que sobrevivir el día a día. Mucha gente dice que ese tipo de personas no piensan en la depresión.
que es realmente un tema que se escucha mucho de parte de cierto grupo de gente, pero está totalmente erróneo. Lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones estas personas no pueden preocuparse en, por ejemplo, comprarse una casa porque no les alcanza, no pueden pensar en su carrera, no pueden pensar incluso en las relaciones familiares, porque primero tienen que cumplir sus necesidades básicas, tienen que comer todos los días. Y eso ya les acapara tanto que no pueden seguir escalando esta pirámide. El nivel final de la pirámide de Maslow es la autorrealización. La autorrealización yo la relaciono mucho con el sentido, pero esto de nuevo lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de lo que es la logoterapia. Okay. Espero que les esté gustando este pequeño podcast. Si es así, espero que le dejen un like, un comentario o alguna recomendación o punto que quieran ver o escuchar para los siguientes videos. Seguimos. Aparte de los sueños, el hambre que ya comentamos, también la sexualidad. Frankl nos habla de cómo tanto el hambre como los efectos del shock, como el cansancio, afectaron completamente o alteraron los deseos sexuales de todos los prisioneros, ya que ninguno sentía morbo, ninguno sentía deseo sexual de ningún tipo. Ni en los sueños de los prisioneros habían esos sueños húmedos, entre comillas, que muchas personas sienten, ya que no tenían, de nuevo, la capacidad de pensar siquiera en eso porque sus necesidades básicas no estaban saciadas. Uno puede decir, ¿cómo es posible que en un campo lleno de solamente hombres ninguno haya pensado en su esposa o en volver a tener relaciones con su pareja? Es que muchos de ellos nada más pensaban en sobrevivir. O todavía peor, pensaban en si podían comer el día siguiente. Siento yo que esto es realmente una de las situaciones más extremas que puede llegar a vivir un ser humano. Entonces, tal vez muchos no se sientan cómodos escuchándolo, pero creo que es necesario, ya que el conocer cómo actúa la mente humana en una situación tan extrema nos va a poder ayudar a entender situaciones más cotidianas, si se puede llegar a decir. ¿Cómo era el humor en el campo? Normalmente se dice que el humor es la mejor medicina, pero ¿cómo realmente había humor en estas situaciones? Lo que nos comenta Frankl es que el sufrimiento es como un gas en una cámara vacía. El gas se expande por completo y regularmente en el interior, con independencia de la cámara. El tamaño del sufrimiento humano, él lo dice como relativo. Y este gas de sufrimiento es lo que ahogaba toda situación de humor que podría existir. Sin embargo, sí habían escenas divertidas o momentos en los que intentaban soltar bromas o chistes. Y al final era una forma de escapar de la realidad que estaban viviendo. A pesar de que todo esto se terminaba ahogando por dicho sufrimiento. Otro tema que le sucedió a Frankl fue que este resultó enfermo, ya que el cansancio y el hambre lo llevó a un estado de debilidad física
que lo terminaron trasladando a otra sede. Pero sin embargo, él aprendió una lección muy importante en su estancia, que es que el que sobrevivía era el que parecía fuerte, el que no demostraba debilidad. Y no sé si eso tal vez a varios les puedan hacer eco en la cabeza, ya que el parecer fuerte es incluso un instinto de supervivencia que tenemos en la actualidad. El que parece fuerte es aquel que recibe los mejores tratos, es aquel con el que no se meten y es aquel al que sobrevive. ¿Es esto cierto? No sé si tal vez alguno se habrá puesto a pensarlo. Esta suerte de analogía que estoy intentando hacer. Pero el parecer fuerte fue lo que salvó a Frankl, a pesar de estar en su momento de mayor debilidad. ¿Ustedes han experimentado en algún momento algún sentimiento de debilidad tan fuerte que lo único que queda es aparentar fortaleza? Ya sea para que no nos pregunten, para que no nos cuestionen, o simplemente para seguir engañándonos a nosotros mismos. Quiero que piensen tal vez en ese tema. Otro punto que me gustaría comentar sobre lo que ocurre a través del libro es sobre los planes de fuga. Si, como comentábamos, autoeliminarse era uno de los pensamientos más comunes de los prisioneros al inicio, ¿qué tal el intentar fugarse? Lo que sucede es que el prisionero, comenta Frankl, tenía muchísimo miedo a tomar cualquier tipo de iniciativa, a tomar cualquier decisión, ya que de nuevo ellos eran deshumanizados hasta tal punto de no verse capaces de siquiera intentar escapar. Y creo yo que esto, de nuevo, lo podemos ver en situaciones de abuso, en situaciones de manipulación tan extrema que aquellas personas que son las víctimas, no pueden escapar, no pueden dejar a esa persona abusadora, ya sea pareja, familia, o etcétera, por miedo a intentarlo, por miedo a fracasar. Esta de nuevo es una situación muy extrema. Estamos hablando de vida o muerte, donde si intentaban escapar y algo salía mal, era seguro que iban a morir. Pero tal vez aquellas personas que están pasando por situaciones de abuso también pueden tener ese miedo a morir, o miedo a las represalias, o ser tan deshumanizados hasta el punto de creer que no se merecen algo mejor. Frankl, por otro lado, decidió quedarse con los enfermos, por lo que nunca realmente llegó a pensar en escapar, hasta al final que sí tiene una suerte de intento, el cual no termina saliendo completamente. Ahora, Frankl nos habla de un tema muy importante: la libertad interior. Lo que nos dice es que la experiencia en el campo de concentración lo que le demuestra es que el hombre mantiene su capacidad de elección. Puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Se le puede arrebatar todo, menos la humanidad. La elección de la acción personal ante las circunstancias, la libertad humana para elegir el propio camino.
Y eso siento yo que es, de nuevo, muy importante. Y es lo único que nosotros siempre vamos a tener es la libertad de elegir. Volviendo a un tema anterior, la libertad de elegir quedarme, la libertad de elegir huir, la libertad de elegir la carrera que me gusta, la libertad de estar en desacuerdo con una opinión. No importa la circunstancia extrema o lo que creamos que es extremo, siempre tenemos la libertad de elegir y eso no se nos puede arrebatar. A lo que nos comenta Viktor Frankl. Él da una frase de Dostoyevsky que dice que solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Esta frase es, siento yo que muy importante. De nuevo se vuelve a aparecer el tema del sufrimiento, que como comento vamos a hablar de eso un poquito más adelante, cuando nos refiramos a lo que es la logoterapia. Ahora, como últimos puntos que me gustaría comentar es sobre un caso un poco dramático con el que nos habla Víctor, al menos en uno de los momentos que él tuvo que pasar como psiquiatra, y es un caso de una persona que perdió a su pareja y al perder a su pareja él sufre, ¿verdad?, por la pérdida, pero a pesar de este sufrimiento él decide ir a hacer una consulta. Frankl nos lo presenta este caso no como uno clínico. Él no habla de este caso como una persona que tiene un trastorno, sino una persona que simplemente estaba dolida y no le encontraba sentido a su sufrimiento. Esta persona sufría, obviamente, al perder a su pareja. Y la única pregunta que le hizo Víctor fue que si él no pensaba que al él haber sobrevivido la muerte de la esposa, todo ese sufrimiento que él está pasando se lo ahorró a ella, ya que él es el que tiene que sufrir y no ella. El hombre completamente cambió su semblante y se fue de la consulta. De nuevo, esto no era un caso clínico y es una situación que Víctor da para exponer una situación que también la relaciona mucho con una frase de Nietzsche, que es: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y vamos con un caso directamente de los campos de concentración que él vive, y es con una persona, uno de los presos que estaban ahí, y es que él soñó que iban a ser liberados el 30 de marzo. Ellos estaban en febrero, ya iniciando marzo, pero este prisionero soñó y pidió un deseo: que fueran liberados para el 30 de marzo. Sucede que el 29 de marzo este prisionero cae enfermo. El 30 de marzo no son liberados. Y para el 31 de marzo ya el prisionero habría fallecido. Esto lo comenta Víctor como una pérdida de esperanza que al final desencadena un desenlace mortal. La decepción que él tuvo al darse cuenta que no iban a ser liberados
muy probablemente fue eso lo que los terminó, bueno, lo que lo terminó a él, em, no matándolo, ya que obviamente hay muchos otros factores, pero sí es aquello que hizo que su cuerpo se rindiera. Y con eso quiero nada más terminar un poco con lo que es ahora lo que son la psicología de los guardias. Los guardias dentro del campo eran, a pesar de todo, personas. Sí, comenta Frankl que sí había sádicos, pero esos sádicos eran nada más unos cuantos pocos que eran elegidos para cuando se ocupaba de mostrar poderío, cuando se ocupaba una patrulla implacable. La mayoría de ellos eran personas que al final se les endureció el corazón y no negaban participar, o bueno, se negaban, mejor dicho, en participar en situaciones de abuso extremo, pero tampoco hacían nada para detener al resto. Y por el momento, eso es al menos el contenido de lo que le pasa a Frankl durante su estancia. Ya la última parte de esta historia es con respecto a la liberación. Cuando él se libera es cuando ya llegan los americanos al campo. Y el sentimiento de liberación era algo realmente casi que sentían que debían estar felices, pero al experimentar tal cantidad de emociones negativas, ya ni siquiera se podían sentir alegres. Incluso uno de los hombres le susurró que si se había sentido feliz hoy, y la sinceridad era que no. Habían perdido la capacidad de sentir alegría. Y eso se tenía que volver a aprender. El desahogo posterior de Viktor Frankl fue con ambos libros. Con el primero que crea, que es el que comentaba anteriormente, tanto con este, El hombre en busca del sentido. Hasta mucho después es que él realmente logra sanar esta herida. Y son heridas que dejan cicatriz. Es algo que nunca se va a ir y es algo que a él siempre lo acompañó. Pero muchos de los que los conocieron comentan que a pesar de él haber sufrido todos estos abusos, no parecía. Uno lo conocía y era una persona jovial, una persona amable, una persona que no demostraba todo lo que había sufrido. Pasando ya ahora sí a lo que es la logoterapia en sí, ya que damos por concluido todo lo que es el tema de Viktor Frankl en su etapa dentro del eh, campo de concentración. Siento también además que esta etapa es muy importante para entender lo que posteriormente él nos va a dar como la logoterapia en sí. Son experiencias que él narra y de nuevo no hice un resumen exhaustivo de todo lo que ocurre, ya que al final para eso está el libro. Si realmente quieren saber más sobre todas las experiencias de Víctor durante su estancia en Auschwitz, yo les recomiendo muchísimo comprarse el libro, leerlo, al menos toda esa primera parte de la narración. Siento que es muy enriquecedora incluso para aquellos que no estudian psicología. Ya esta segunda parte del libro en la que entra más la logoterapia, voy a intentar explicarla de una manera en la que todos podamos entenderlo de cierta manera. Entonces, primero, como ya habíamos definido anteriormente, la logoterapia es la terapia del sentido. Logos, significado, sentido, significado o propósito.
la forma en la que Viktor Frankl define esta terapia es directamente como una terapia donde una persona se sienta derechito y tiene que escuchar cosas que no son agradables de oír. Entonces, en sí, ¿en qué se centra? Pues en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido de parte del hombre. Vimos durante toda la narración de Víctor los sufrimientos que él vive. Y un punto que no toqué, porque quería llegar hasta este momento, es qué fue lo que lo mantuvo con vida o qué fue lo que lo mantuvo con ese afán de seguir viviendo. Fueron varias cosas. Y también siento que son también 3 puntos que él va a dar para definir posteriormente lo que es la terapia en sí. Primero, él nos comenta, uno, que durante su estancia logra retomar sus escritos y por ende tiene ese objetivo, el terminar su libro. 1. 2. El volver a ver a su esposa. La esposa de Víctor también fue pues traída a uno de los campos de concentración y él narra a lo largo de todo el libro cómo él quería volver a verla, cómo se quería volver a encontrar con ella y cómo realmente casi que lo que lo mantuvo con vida fue el hecho de volver a estar con ella una vez más. ¿Qué sucede? Lo que Víctor no sabía es que la esposa de él, al estar embarazada y ser trasladada a un campo de concentración, fue enviada directamente a una de estas cámaras. Por tanto, fue asesinada, tanto ella como su hijo no nato. Esta información Víctor la descubre una vez ya ha salido de los campos de concentración. También descubre que su madre y su padre han muerto y la mayoría de sus amigos también. Pero este shock, de nuevo, de soy libre, pero igual no puedo volver a mi vida anterior porque todo lo que había construido se desmoronó. Si Víctor hubiera sabido que su esposa estaba muerta para el momento en el que él estaba encerrado, ¿realmente hubiera podido continuar? Él le encontró el sentido a su sufrimiento, que es el tercer punto. Un sufrimiento que no pudo evitar. Él le encontró el sentido a su sufrimiento por querer volver a ver a su esposa. Más allá de querer terminar o no el escrito, su mayor objetivo era ese. Y nunca lo pudo cumplir, ya que ella ya no estaba para el momento en el que él salió. Pero no, él desconocía esto. Ahora, terminado ese pequeño relato de nuevo, lo que nos dice Viktor Frankl es que la frustración existencial de la persona nace primero dándole 3 significados posibles a lo que es existencial. Primero la existencia misma, el sentido de la existencia y el afán de encontrar un sentido concreto a la vida personal. En otras palabras, la voluntad del sentido. Víctor creía que este posiblemente era el mayor conflicto de las personas, el querer encontrar sentido a su vida. Y de nuevo, esto es muy relevante incluso para los tiempos en los que estamos. Vemos en la actualidad muchas personas que dicen no saber qué hacer con su vida. No tienen objetivo, no tienen metas, no tienen hobbies. Y esto genera ese vacío existencial que Víctor nos habló muchísimo. Tanto el vacío existencial en sí como la neurosis nógena. Que la neurosis nógena
es, como por así decirlo, ¿cómo lo podría explicar? Es la aspiración humana a encontrar sentido a la vida o la frustración en sí del sentido de la vida, el frustrarse. En sí, una forma muy interesante que lo da es como una angustia espiritual, pero de tal modo que casi que supone una enfermedad. Sobre el vacío existencial, Víctor cree que una de las pérdidas fundamentales es que no se conservan las tradiciones, ya que las tradiciones son las que marcan la actuación socialmente aceptada, porque el hombre carece del instinto que guía su conducta y con frecuencia no sabe cómo comportarse. Con esta parte tal vez yo difiera, en cierto punto, ya que las tradiciones tienen siempre un punto en el que se originan y cada persona tiene la posibilidad de generar o crear sus propias tradiciones. Si bien es cierto que es más sencillo seguir algo ya establecido, si aquello que está establecido no es o no lo consideramos correcto, ¿está realmente bien seguirlo? Y es eso que seguimos lo que le ha sentido a nuestra existencia. No lo creo yo. Pero es solamente un pequeño comentario de mi parte. Ahora, el sentido de la vida en sí. Ya dijimos que la logoterapia es la terapia del sentido. Pero Víctor no creía que el ser humano tenía que buscar el sentido a su vida, sino que más bien el sentido le tenía que llegar a ellos. Y por eso es que plantea los 3 modos en los que se pueden descubrir el sentido de la vida. Véase la palabra descubrir, ya que como digo, él no creía que uno lo busca, sino que eso lo busca uno, entonces uno lo descubre, porque ya es algo que está ahí. Él comentaba que se puede buscar por medio de 1. Realizando una acción, 2. Aceptando los dones de la existencia, o 3. Lo que venía comentando durante toda esta hora que ya llevamos, el sufrimiento. El primero lo podemos desarrollar muy sencillo. Encontrarle el sentido a la vida realizando una acción. Ese realizar una acción puede ser muchas cosas. Puede ser el crear algo, el ayudar a alguien, el cumplir una meta. Cualquiera de estas cosas es una acción. Y mucha gente le encuentra sentido a su vida, por ejemplo, quiero ser médico, quiero escribir un libro, quiero ser cantante, quiero ser artista, etc. Entonces, esa parte yo creo que es muy fácil de definir. El punto 2. Encontrarle sentido a la vida aceptando los dones de la existencia. Aceptar los dones de la existencia es simplemente aceptar aquello que nos rodea. La belleza del arte, la naturaleza, o, este es muy importante, el calor de otro ser humano, el amor, en otras palabras. Viktor Frankl creía que el amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad de un hombre, ya que nadie conoce la esencia de otro ser humano si no lo ama, y que el amor consigue que el otro realice su potencial personal. Yo sí creo que es importante saber que el sentido que uno le da a la vida es cambiante. Porque muchas personas pueden llegar a pensar, ¿y qué pasa si ya cumplí mi sueño de ser médico? ¿Qué hago después?
ya mi vida no tiene sentido. No necesariamente. Puede que basándonos en el mismo de cumplir una acción, puede que ahora mi sentido de la vida sea ayudar a otras personas. O puede que, por ejemplo, cambie a uno más de aceptación de los dones de la existencia y le encuentre el sentido a la vida simplemente por el hecho de que la vida es bella o porque haya encontrado una persona que con la cual yo quiero compartir todo que amo, ya sea una pareja o en el caso de las personas que tienen hijos, pues al hijo. Y ese amor es al final lo que le puede dar un sentido a la vida. Muchos psicólogos van a diferir en este punto. ¿Por qué? Porque está siempre la creencia de que el punto central de nuestra vida tenemos que ser nosotros mismos, no otra persona, ya que otra persona puede al final fallarnos, puede dejar de estar ahí y demás. Y es totalmente válido y yo creo que concuerdo más con este punto. Pero a la vez entiendo la vista de Frankl. Él, como comento, es una persona que amó a su esposa hasta tal punto de que fue eso lo que lo mantuvo con vida. Su visión del amor es un poco idílica, pero es también una manera muy bella de analizar toda su obra, porque sí se le puede encontrar el sentido a la vida en el querer a una persona, en el realmente amar. Lo que pasa es eso, si esa persona deja de estar, ya ni siquiera por el hecho de que nos deje, que se puede llegar a pensar eso primeramente, sino si esa persona fallece, ¿qué pasa? Pero aquí es donde Frankl nos da su tercer punto, encontrarle el sentido a la vida a través del sufrimiento. El sufrimiento es especialmente importante destacar que no es un sadismo, ¿ok? No es que yo voy a sufrir por sufrir. Cuando nos hablan en este libro de el sufrimiento, es aquel que es inevitable, algo que no podemos controlar, una enfermedad incurable, un cáncer terminal, la muerte de una persona, etc. Retomando aquel ejemplo que les di del paciente que pierde a su esposa y le haya sentido a su vida a través de sufrir a cambio de que ella no sufriera, pues ahí está la respuesta, se puede decir, de Viktor Frankl ante esa posible pregunta de qué pasa si la persona me traiciona. El sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido, al igual que lo que ocurre con el sacrificio. Lo que nos dicen también en el libro es que la preocupación primordial del hombre no es gozar del placer o evitar el dolor, sino encontrar un sentido a la vida. Entonces, realmente no tenemos que luchar por no sentirnos mal o luchar por siempre sentirnos bien, ya que van a haber momentos y momentos. Pero encontrarle sentido a un sufrimiento, por ejemplo, como el cáncer terminal, es muy complicado. No digo que es algo sencillo, pero sí es algo que se puede lograr de cierta manera, que ahorita vamos a revisar específicamente algunos casos que investigué. Pero aquí es donde está la crítica, especialmente a esta vista de Frankl a través de la logoterapia, que de nuevo vamos a revisar más adelante. Al final eso es la logoterapia. Es uno, la terapia del sentido, y dos, basada en encontrarle sentido a la vida a través de tres ramas importantes. Esa sería, siento yo, que la manera más sencilla de
definir lo que es la logoterapia. Ahora, vamos a la importancia histórica de este libro. Este libro sentó bases en muchas ramas de la psicología. Han nacido varias teorías psicológicas, varias terapias, y se ha ayudado a mucha gente gracias a la logoterapia de Viktor Frankl, ya que es una preocupación que a día de hoy sigue muy presente. El qué voy a hacer con mi vida, qué sentido tiene estar vivo. Por lo tanto, siento que en cuanto a relevancia histórica, es muy importante que todos conozcamos este libro. Siento que tal vez no se difunde tanto como debería hacerse. No digo que sea una lectura obligatoria que deba leer todo el mundo, pero sí toda aquella persona que tal vez se sienta un poco perdida o que sienta o que haya sentido momentos de depresión o momentos de soledad o un vacío existencial. Siento que este libro, si bien no es de autoayuda, sí podría darles una gran perspectiva o abrirles un poco los ojos en cuanto a qué sucede realmente con ellos o qué opciones tienen. Obviamente siempre la recomendación que uno va a dar es ir con un profesional si realmente es algo que uno no puede manejar. Pero no está mal tampoco investigar, leer, ya que muchas veces incluso con un poco de autogestión o libros de autoayuda, algunos, se puede trabajar bien lo que es ciertos malestares no patológicos. Porque si ya es algo patológico y de nuevo es algo que no podemos controlar, sí lo recomendable es ver a un profesional. Ahora, ¿cuál es la actualidad del humanismo barra la logoterapia? De nuevo, el uso de la logoterapia en pacientes con cáncer. Es muy difícil si lo pensamos realmente. Una persona que tiene ya una enfermedad terminal, que está desahuciada, pues, ¿qué sentido le va a encontrar a la vida si tiene el tiempo contado? A estas personas, pues la logoterapia las podría ayudar a uno encontrarle ese sentido a la vida a través del sufrimiento y también encontrarle el sentido a la vida a través del amor, la belleza, de lo que hay en las cosas, de lo que hay en el mundo. Por ejemplo, hay una película muy buena, no me acuerdo el nombre, en la que Morgan Freeman y Jack Nicholson tienen ambos una enfermedad terminal y lo que deciden es realizar una lista de cosas por hacer. Y al final, Morgan Freeman, bueno, el personaje que él interpreta, decide mejor pasar sus últimos días con su esposa. No deprimido, no triste, no con una desesperación a la muerte, sino más como una paz. Al final el sentido de su vida era ese, estar con la persona que él amaba. A pesar del sufrimiento, a pesar de que es algo que él no podía evitar, esa es la cuestión. Él sabía que no lo podía evitar y esa aceptación de saber que es algo que no está en nuestro control es posiblemente aquello que hizo que él dejara de hacer todas las loqueras de la película para mejor pasar sus últimos momentos con la persona que él amaba. La logoterapia también tiene un gran uso en la educación, ya que, por ejemplo, adolescentes que están a punto de terminar el colegio, salir a la universidad, qué carrera voy a elegir, qué trabajo puedo hacer, qué es lo que me gusta, y no saben, la logoterapia al final les puede dar un sentido, una guía vocacional, se puede llegar a decir, y ayudar con ese vacío existencial de decir, no sé qué hacer. Entonces, la logoterapia está igualmente muy presente. No creo que se pueda usar en todos los casos. Y a ese punto vamos. Críticas que ha tenido la logoterapia.
a lo largo del tiempo. La primera crítica que se puede dar es que hay otras herramientas que son más útiles o que están más contrastadas, como por ejemplo terapias de cognitivos conductuales como la TREC, o en casos de depresión, pues las terapias cognitivo-conductuales de Beck, el ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, etc. Muchas personas creen que este tipo de terapias ya están más contrastadas, tienen más sentido, son más racionales que, por ejemplo, encontrarle sentido a la vida. Y de nuevo, creo yo que tal vez este libro está un poco mal interpretado en algunos casos. No es una solución mágica lo que nos da. No es una resolución que nos va a dar Viktor Frankl, que al leer el libro ya le vamos a encontrar el sentido a la vida, o que no. Encontrarle sentido a nuestra vida, encontrar un propósito, no nos va a llevar a ser mejores en todo. No nos va a ayudar a, por ejemplo, superar un trauma, o no nos va a hacer dejar pensamientos irracionales que podamos tener. Es una técnica que se puede usar para casos específicos, y para aquellos casos en los que sí se puede usar, creo que es muy útil. Entonces, por eso, ciertas críticas que pueda llegar a tener este libro, si bien fundamentadas, no creo que sean eh, válidas para todos los casos, ya que de nuevo hay técnicas y hay terapias para casi cualquier situación. Es nada más trabajo de nosotros, los psicólogos, los profesionales, el saber qué técnica utilizar, con quién utilizarla y cuándo utilizarlo. Y por eso creo que El hombre en busca del sentido es uno de los libros más importantes para leer, ya que tanto para los psicólogos que tal vez están un poco enamorados de ciertas ramas, como para aquellos que están empezando, abre perspectivas de ver que hay técnicas, hay terapias o hay situaciones que son, uno, situaciones extremas, y dos, terapias específicas. Bifurcarse, abarcar mucho, no es bueno tampoco, pero sí tener el suficiente conocimiento para saber que hay diferentes técnicas o hay casos en los que nosotros no podemos manejar. Considero que sí es muy importante este saber para cualquier profesional de la salud. Y con eso creo que vamos a ir dejando este podcast de, no sé si la semana o el mes, la verdad. Ya 1 hora y 18 minutos, y este es un video que tiene muy poquita edición. No, bueno, tiene casi que cero edición, mejor dicho. Al final, lo que quiero también es que este canal sea un poco más de dejar mi aporte o mis opiniones sobre libros, temas que vaya conociendo a lo largo de la carrera. Con este puede que me haya excedido un poco. La verdad, espero que lo disfruten. Y como saben, bueno, está disponible tanto en Spotify como aquí en YouTube para todo aquel que quiera escucharlo. Y muchas gracias por el tiempo, y que tengan un muy buen día, noche, semana o mes. Muchas gracias a todos. Yo soy Psicología en Proceso y me despido por el día de hoy.